Gloria a Dios. Gloria a Dios. A lo menos hay una persona bien motivada aquí enfrente para recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. No, quisiera que todos hicieran lo mismo. Que todos tuvieran el mismo entusiasmo. Sería tremendo. Ok. Amen. Dice así, versículo del 1 al 14. Bueno, ¿cuántos ya lo tienen? Estamos en Ezequiel. Ezekiel chapter 37. Usted se preguntará, ¿existe el libro de Ezequiel? Sí, claro que sí, ahí está en la Biblia. And right there, Ezekiel chapter 37. Es el tercer libro más grande de los libros proféticos del Antiguo Testamento One of the larger prophetic books of the Old Testament. y uno de los más importantes en la historia del pueblo de Dios, en la reconstrucción y restauración del pueblo de Dios. One of the more important books in terms of the reconstruction era of God's people. Ok, so ya lo tenemos todos, ¿verdad? 37. Ojalá esté en la Everyone has it? pantalla. Ok, ahí está. Dice, la mano del Señor vino y se posó sobre mí y en el Espíritu del Señor me llevó a un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. It was full of bones, and he led me around among them, and behold, there were many of the surface of the valley, and behold, they were very dry. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Then he said to me, Prophesy over these bones, and say to them, Esto es O dry bones, hear the word of the Lord. Esto es lo que Dios, el Señor les dice, huesos secos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Thus says the Lord God to the bones, Behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. Voy a poner tendones en ustedes y volverlos a cubrir de carne y de piel, y pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir, y así sabrán que yo soy el Señor. And I will lay sinews upon you, and will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Y yo profeticé, y tal como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubría de carne y que se revestían de piel, pero aún no había en ellos espíritu. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile así ha dicho Dios el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos para que cobren vida. So I prophesied over them. No. Then he said to me, 9. Prophesy to the breath, or in other translations, the spirit, prophesy, son of man, and say to it, This is what the sovereign Lord says, Come, breathe from the four winds, and breathe in these slain, that they may live. Versículo 10, y es el último que vamos a leer en esta mañana, dice, y yo profeticé tal como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie, eran un ejército bastante numeroso. So I prophesied as he commanded me, and the breath entered them, or the spirit entered them. They came to life and stood on their feet, a vast army. So, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema de recobrando o diríamos viviendo por el Espíritu de Dios. So this message today is living in the Spirit of God, Bye. by the Spirit of God. So, en este momento vamos a orar juntos. Cierra sus ojos junto conmigo. Let us pray all together. Padre, te damos gracias en esta mañana We give you thanks, God, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí en este lugar, for the Dios. opportunity you've given us to be here, Gracias por el momento que nos has permitido, Cristo, for the moment we have here de adorarte, de bendecirte, Señor. of worshiping and praising you. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. We thank you for everything. Amén. Gloria a Dios. So, en esta mañana vamos a introducirnos a la historia otra vez del pueblo de Israel.
So we're going to introduce ourselves to the story of Israel again. Y yo quiero que ponga atención hacia acá enfrente. Quiero ilustrar para que ustedes se ubique y entienda lo que está pasando, porque esta es una parte histórica del pueblo de Dios. And I want you to pay attention because this is a historic event. Solo más para que se ubiquen un poco y conozcan un poco más de la historia. Donde estoy parado representa David, el reino de David. Okay, so in terms of timeline, this is where David is. Donde está Sammy, más o menos es cuando Cristo nació. And where I am is where Jesus is born. 1000 años hay de separación, más o menos. 1,000 years of separation. Y luego después de que David se sube al trono, suceden muchos reyes, como por 300 años, After David, casi 400 años. there's many kings, like 300 or 400 years of different kings ruling. Salomón, Roboam, Josías y todos los demás que hemos leído ya durante todo el Antiguo Testamento. And you could read about them all in the Old Testament. Y más o menos como en el año 700, en el año 570 y tantos, And in the year 600 or so BC, el pueblo de Dios se había dividido ya en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. by that time they had split from the northern and the southern region. Y para este tiempo, el reino del norte, como 50 años antes, había sido llevado por los asirios y había sido llevado y desapareció el reino del norte de Israel. And the northern region was taken captive by the Pero Syrians. cerca de 600 años antes de Cristo, But around 600 BC, Dios levantó profetas como Isaías, Jeremías, Sofonías, Habacuc y el profeta también que nosotros estamos leyendo que era sacerdote, se llama Ezequiel. and around that time there was prophets like Jeremiah, Ezekiel, or the priest at the time, Ezekiel. Él le tocó vivir en el primer ataque que los babilonios hicieron al reino del sur, a Judá, donde llegaron, conquistaron y se llevaron a gran parte de la población. And so he witnessed the great invasion of Babylon to the southern region of Judah. Se llevaron a Daniel, a los 3 amigos de Daniel, y por supuesto se llevaron también a Ezequiel, que era un sacerdote, era alguien que era parte del sistema religioso o espiritual del pueblo de Dios. And as you know, they took David, his friends, but also Ezekiel, who was a priest. Y parecía que el pueblo de Dios no había entendido la lección. And it seemed as though they didn't understand the message. So Nabucodonosor, el rey de Babilonia, les dijo, les voy a dar una oportunidad más, voy a ponerles un rey que va a gobernar. En ese tiempo Jeremías les decía al pueblo, no resistan. Nabucodonosor es la mano de Dios, es un instrumento de Dios. And Nebuchadnezzar was telling them, I'm going to put a king over you guys. And the prophet Jeremiah at the time was, don't resist. God's using him right now. Pero 10 años después, el pueblo de Dios dijo, le vamos a pedir ayuda a Egipto para que nos libere de Babilonia. Within 10 years later, the Israelites said, we will make a call out to Egypt to help us to revolt against Babylon. So, el rey de Babilonia vino otra vez y dijo, ahora no nomás voy a llevarme cautivas a unos, voy a destruir y desaparecer al pueblo judío. But because of that, Nebuchadnezzar came and said, you know what, I'm going to do even worse because of this. Tomó al rey, le sacó los ojos, mató a todos sus hijos y literalmente se llevó a todo mundo, a los que no mató, los llevó como esclavos hacia Babilonia. He killed many, including the king, in a torturous way. And then those he didn't kill, he took them as slaves to Babylon. Quemó todas las casas, Burned all the houses, quemó el templo, palacios, todo quedó destruido totalmente. and everything was in ruins. Si ustedes se recuerdan la historia de Nehemías, 70 años después, él regresa y encuentra todo destruido, muros caídos. Bueno, el rey de Babilonia hizo todo eso. And if you know the story of Nehemiah, you know that 70 years later, he returns and sees these ruins. So, los judíos que sobrevivieron los llevaron esclavos a Babilonia. So Los those- llevaron como esclavos literalmente. So the Israelites who were alive were taken into slavery in Babylon. Y muchos de ellos empezó a venir este pensamiento en sus corazones. And they had this thought in their hearts. Probablemente Dios no es real. Perhaps God is not real. Porque si hubiera sido el Dios todopoderoso, Because if he'd been the Almighty God, el Dios de los babilonios jamás nos hubiera vencido a nosotros. the gods of Babylon wouldn't have overcome us. So, el pueblo estaba perdiendo la fe. So the people lost their faith.
estaban haciéndose babilonios ahora. They're becoming O Babylonians. sea, el pueblo judío estaba a punto de desaparecer de la historia. They were to the point of almost being erased from Si, history. si usted lee los profetas, se da cuenta que el pueblo había caído en un estado de total desánimo, desmoralizados por completo. And if you read the books of the prophets, you'll see that the Israelites were in complete disaster, Desmoralizados. Desmoralized. demoralized. So, la gente estaba en un total confusión So y people habían perdido la fe en el Dios de toda su historia. So they were filled with confusion and lost the faith in their God. Dios llama al sacerdote y lo convierte en profeta porque le da mensajes proféticos, y Ezequiel empieza a profetizarle a la gente en Babilonia. So Ezekiel, once priest, was now called into prophetic ministry, and God was using him. Y ahí es donde nos encontramos en esta mañana, And so that's where we find ourselves today. con un pueblo que ha perdido totalmente la fe, A people who have lost their faith. un pueblo que servía a Dios y que ahora estaba, pues yo creo que a lo mejor serviremos a los dioses babilónicos. You know, once following God, now I think we should just follow the gods of the Babylonians, Porque de nada ha servido creer en el Dios de Israel. because it was pointless to believe in the God of Israel. Y Dios le da al profeta muchas visiones. Si usted lee el profeta de Ezequiel, está lleno de toda clase de metáforas o comparaciones o historias que nos hablan de la condición en la cual se encontraba el pueblo de Dios. And if you read the book of Ezekiel, you see that there's many visions and metaphors that God uses. Pero la más importante es la visión que en esta mañana estamos leyendo. But a really important one is this one that we're reading about today. Esta visión se conoce como la visión de los huesos secos, del valle de los huesos secos. This is known as the Valley of Dry Bones. Dios, por medio del Espíritu Santo, lo lleva y le da una visión en un valle, y en ese valle está totalmente cubierto de cientos y cientos, quizás miles de restos, esqueletos de personas, pero eran puros huesos y huesos secos, dice. And so the Spirit gives them this vision of this valley where full of bones, hundreds, even thousands, and they're just dry, old bones. Y Dios le pregunta al profeta, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? And, you know, God asked the prophet, do you think these bones can come to life? El profeta entendía claramente que se refería al pueblo. Esos huesos eran un símbolo de la condición de cómo estaba el pueblo de Dios. And the prophet knew that this was a symbol of the condition of the Israelites. Podríamos decirle que el pueblo de Dios estaba, lo que podríamos describir como estaban experimentando una verdadera muerte espiritual. You know, you could say that they're experiencing a true spiritual death. Habían perdido su conexión con Dios, con su historia, su identidad, su propósito, su llamado, su servicio. Todo eso para ellos estaba muerto. You know, all of their practices and everything was just dead. Este era un reflejo de la condición del corazón del pueblo. Sí, había una o dos personas como Ezequiel y otros, Jeremías, que seguían predicando, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría estaban así como huesos secos. And yes, there was a handful like Ezekiel and Jeremiah that God was using, but the rest were just like these bones. Y Dios le confronta al profeta y le dice, ¿tú crees? Y la verdad que el profeta es sincero y le dice, Señor, yo no sé. El único que sabes eres tú. Yo no sé, solo tú lo sabes, Dios. And his answer was, only you know. Creo que hasta el profeta había perdido la visión ya. Porque él no dice, oh sí, Señor, para ti nada es imposible. Y dice, bueno, Señor, no sé, tú solamente sabes. And he doesn't even say, yeah, anything's possible for you. He just says, well, only you know. ¿Qué pasa cuando uno pierde la pasión por Dios? ¿Qué pasa cuando uno se apaga espiritualmente? So what happens when someone, you know, spiritually is dead? Aún más, ¿qué pasa cuando vivimos en una cultura que está muerta? Or live in a culture that's dead? Yo creo con todo mi corazón, fíjese bien, escuche lo que voy a decir, I believe with all my heart que esta profecía de hace ya 2500 y tantos años you know, over 2,500 and plus years old, se podría aplicar en muchas maneras a este país.
can be a esta can nación. be applied in many ways to this nation. Porque todo esto está ocurriendo en un momento de gran prosperidad económica. Babilonia era el imperio. Y si usted ha escuchado la historia, Babilonia estaba construyendo un gran edificio de muchos pisos con jardines colgantes, los famosos jardines de Babilonia. And if you know anything about Babylon, is they were a thriving nation with so much wealth. They were building crazy architecture. Pero el punto importante es que el pueblo de Dios estaba apagado, But estaba the, distraído, desconectado. but the issue was that the people were dead, disconnected. ¿Y sabe cómo lo sé? And you know how I know? Porque la pandemia precisamente vino a revelarnos la condición de la iglesia en este país. Because the pandemic also revealed the spiritual condition of this nation. De acuerdo a las personas que han estudiado lo que pasó con la iglesia, According to the statistics, y yo fui parte de ese estudio, yo me inscribí y cada semana respondíamos preguntas, respondíamos cosas como por 2-3 años lo estuvimos haciendo, de una organización que se llama Lifeway, que es parte de Christianity Today y otras organizaciones. and it was the survey that pastors partook in, and I was one of them that would answer these questions for like 2 years. La razón que quise participar y responder todas las preguntas y todo, semana por semana, era porque nos iban a un reporte al final de cuando ellos quisieran, que ya estaba concluido su estudio, darnos a conocer la condición del cristianismo en Estados Unidos. And so I said yes to it and answered all these questions week by week because I wanted to see the report, what the statistics were saying. Y reveló varias cosas la pandemia de la iglesia. And it revealed a few things. Que un 20% de las personas ya no regresaron a la iglesia, no importa qué, en general, 20% de 100, 20 ya no regresaron. In general, 20% of people still haven't returned to church. Y no es porque se murieron en la pandemia, es que la pandemia reveló realmente lo que ya estaba pasando en sus corazones. And it's not that they died in the pandemic, it's that the pandemic revealed what was happening in their hearts. Y un gran grupo, como de un 20 o 30%, se acostumbraron a que, bueno, no fui el domingo y no pasó nada. No fui todo un mes, no fue un año y no pasó nada. Ya la iglesia no se convirtió a asistir a la iglesia en un sentido de yo necesito asistir a los cultos. Ya se vio como algo opcional. And then another statistic was that church seemed like something optional. No longer, I need to go every Sunday, but nothing changed if I'd missed. Y bueno, y un 40% se mantuvo fiel durante la pandemia y son los que, en cuanto se abrieron los servicios, los cultos, en cualquiera que haya sido el tiempo, en cualquiera de las iglesias, son los que ahí estaban siempre. And then a 40% remained faithful no matter what. When the church was open, they were there. Si bien no está muerta, pero tiene segmentos que hace tan solo 3 años eran parte del cristianismo en este país, que ya están muertos o están rumbo a la muerte espiritual. And so there's a huge segment of Christians who lost their consistency, their faithfulness. Este mensaje es un mensaje profético para nosotros también. So this is a message for us ourselves today too. Y no me refiero únicamente a nosotros como iglesia, me refiero al cristianismo en Estados Unidos. And not just in the local church, but in the whole United States. El punto de la historia de esta mañana The point of the story today es de que cuando la gente pierde la esperanza, y sabe que también, aparte de la iglesia, este país sufre de falta de esperanza. No hay esperanza en este país. You know, an issue about this nation is there's not really that much hope. Hace como 2 años o 3 años atrás se publicaron varios libros. A few years ago, there's many books published. De hecho, yo tengo uno que estuve leyendo durante la pandemia que se llama La muerte de la desesperanza. There was a book that I read during the pandemic of The Death of Hope. Se llama The Death of Despair o algo así se llama en inglés, pero el punto es, dice que en este país, en los últimos años, la gente ha tenido una explosión de necesidad de consejeros y de psicólogos y de terapeutas, porque han perdido la esperanza. And there's been an explosion in people going to resources like counseling and therapy in the last few years. Y yo sé que todos oímos, por ejemplo, los políticos que hablan de que las drogas y la gente que está cruzando la frontera y que están trayendo esto y que vamos a usar el ejército para invadir México y que, o sea, todas esas cosas, uno las oye y dice, pues van a pelear contra los narcos. Pero ¿sabe por qué lo dicen? And you know, you hear in the news sometimes where, they're going to invade Mexico and with the army and they're going to fight narcs. Porque ahorita hay una plaga de muertes en Estados Unidos.
Because there's a plague of death in the United States de gente que usa drogas que se llama fentanilo y un montón de drogas parecidas. of people who use drugs with fentanyl and all kinds of other drugs. Y la razón por qué la gente, y usted ha visto los videos que se en las redes sociales de jóvenes, de mujeres, de hombres viviendo en las calles como zombies literalmente, y eso es lo que está causando todas estas drogas. Pero la razón por la cual la gente busca refugiarse en eso es porque la gente no tiene esperanza. And you see the people on social media, the people who use these, they end up living in the streets looking like zombies. And the reason they use these resources or these drugs is because they've lost of hope. So la palabra de Dios nos habla a nosotros, no solamente en cuanto a nuestra condición, pero habla en cuanto a la condición real del mundo. And so the Bible talks about our personal condition, but also Cuando what's happening around la us. gente pierde esperanza, todo lo ve oscuro, todo lo ve difícil, lo ve imposible. Así estaba el pueblo de Dios también, el pueblo judío en los días de Ezequiel. When people lose hope, everything is under a darker veil and they see things from a negative light. Cuando una persona pierde la esperanza, se desmoraliza, o sea, pierde la motivación, se desanima. You know, they give up, they're demoralized. Y ya no son capaces de hacer cosas que los van a sacar de esa condición, pero se dan por vencidos y bueno, aceptan su condición, cualquiera que sea, se conforman, caen en un estado de inacción y de conformismo. And they get frozen up, unable to really escape their situation and just accept it for what it is. Y eso, por supuesto, afecta a la salud mental y la gente sufre de depresión, la gente sufre de cansancio y un montón de cosas que vienen a afectar. Y esa es una de las enfermedades más relevantes en este momento en Estados Unidos. And what happens with that is there's a buildup of just depression and anxiety and different things that just freeze people up, unable to escape from. Pero hablando de nosotros, la iglesia, cuando nosotros perdemos la esperanza, nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de servir a Dios, nos desconectamos de la iglesia. Nos afecta en nuestra vida espiritual, que cuando perdemos eso, que es nuestra vitalidad, nuestra fuerza, se empieza a reflejar en las demás áreas de nuestra vida. And for the church, for people who disconnect from their serving or disconnect from going to church and connecting from the body, then they have that same result where they're affected in all different types of Y ways. cuando nosotros caemos en ese estado de desánimo, nos afecta nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra visión de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y nos volvemos pesimistas. Y cuando alguien trata de hablar, no, mira, hay esperanza en Dios, hay que servir a Dios. No, yo ahorita en este momento no estoy interesado ni en servir ni en nada, porque han perdido la fe y son huesos secos. And it affects their outlook on life, and it affects their purpose and their drive. And when someone asks them, why don't you want to serve? They just say, well, not right now. También la otra cosa es de que cuando una persona quizás puede estar en la iglesia y quizás en las cosas de Dios, pero a lo mejor en tu relación con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, tu visión o en algún área de tu vida hay sequedad espiritual o moral o incluso emocional, y también se refiere a eso la palabra de Dios en esta mañana. And also, it could just be in your own home or in your relationships with others or at work. You have some dryness, something that's going on. Cualquiera que sea el área de nuestra vida, la palabra nos dice a nosotros en esta mañana que si tú estás así y has perdido la seguridad, la confianza, la fe, en esta mañana Dios te trajo porque quiere soplar en ti o impartirte vida para que vuelvas a la vida otra vez, y Dios puede levantarlo y hacerlo. And what God wants to do is breathe life into you again and raise you up. Dios te dice en esta mañana, hijo de hombre, ¿crees que puedo resucitar otra vez la visión en tu vida? ¿Crees que puedo darte ánimo, motivación? ¿Crees que lo puedo volver a hacer? Do you believe that I can resurrect the vision for your life and your purpose and do it again? So, ¿cómo ocurre esto en nosotros? ¿Cómo volvemos a la vida? ¿Cómo volvemos a la motivación, a la fe, a la confianza, todas las cosas que debemos de tener como hijos de Dios? But how does this happen? How do we get this to go for us? Bueno, la historia nos dice a nosotros, a lo menos hay 4 cosas que tienen que pasar. The story reveals 4 things that need to be happening. Número 1, del versículo 1 al versículo 3, Dios lleva al profeta y lo confronta con la realidad de cuál era la condición del pueblo de Dios, porque el profeta no estaba consciente. Verses 1 and 3, we see that God had to reveal the condition and confront him with the reality of the people. Y esta es una de las cosas más importantes para que Dios cambie, para que Dios revive, para que Dios bendiga nuestras vidas. This is the one most important steps for us to be confronted. Dios
tiene que hacer algo en nosotros para que descubramos nuestra necesidad. Porque mientras no la veamos, mientras no nos damos cuenta que hay sequedad en nosotros o en algún área de nuestra vida, nunca podremos cambiar. Porque ¿para qué si todo está bien? Y la ignorancia adormece, pero no produce ningún cambio en nosotros. Por eso la primera cosa, Señor, ¿cómo está mi corazón? We need to be confronted with the true reality of our condition. Ignorance would only lead you to no growth. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo están todas las cosas que me has confiado, Dios? ¿Cómo está? ¿Habrá sequedad? ¿Habrá huesos secos? So we need to come to God and ask, reveal them to me, search my heart, and is there dryness in my family relationships and all that I do? ¿Cómo está mi economía? ¿Mi economía parece como huesos secos también? Is my finances ¿Cómo- looking like dry bones as well? ¿Cómo está mi salud física? ¿Como huesos secos? ¿Cómo está mi salud emocional? ¿Como huesos secos? How about my physical health or my mental health? So, Is la it primera like dry cosa bones? es, necesitamos reconocer y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mí? Y si Dios me dice, yo tengo que entender que Dios está hablando a mi vida para que yo pueda entender cuál es mi necesidad. So we need to come to God and ask for Him to reveal this to us so that we can know what our condition and needs are. Ok, una vez que el profeta se da cuenta que no le está hablando únicamente a judíos que son esclavos o están forzados allá en el cautiverio, pero le está hablando a huesos secos realmente. And in reality, He's just talking to these dry bones, right? Y a través de mi vida como pastor yo he hablado y le he predicado y le he enseñado y he aconsejado a huesos secos, porque le hablo y le digo, mira Dios, la palabra de Dios dice, y no le entra por ninguna parte. ¿Por qué? Porque está como un hueso seco. And similarly, I've ministered to so many people, and sometimes I'm talking to them and instructing them, and it doesn't go through them, and it's like I'm talking to dry bones. Pero Dios nos dice en esta mañana, ¿podrá resucitar? But God asks, do you think I can resurrect? El profeta le dijo, bueno, yo no sé, pero tú sabes. Pero ¿cuántos saben? ¿Cuántos están convencidos que sí puede resucitar? No importa cuál sea la condición, no importa que sean huesos secos. But we know that this is possible, that God can. La segunda parte de la profecía está de versículo 4 al 7. And the second portion is based on verses 2 and 7. Dios le dice al profeta, mira, vamos a empezar a trabajar en estos huesos secos. He says, all right, we're going to work on these dry bones. Y yo estaba pensando en esta historia, digo, Señor, aun cuando los huesos secos no quieran, tú ya estás obrando, amén. Detrás del telón, Dios ya está preparando vida, carne, acción, amén. En la mente de Dios, Él veía un ejército que se levanta poderoso. And although the bones were unaware, God already saw what He was going to do, and He saw this living army that would resurrect from the bones. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios no depende de nosotros, pero Él ya tiene planes, Él ya sabe lo que va a hacer y Él obrará en medio de nosotros, aun a pesar de que seamos huesos secos? And we know that God is sovereign and that He is in control, and that even if we're dry bones, He can make us come to life. So, la segunda cosa que Dios le dice al profeta es, profetízales mi palabra a esos huesos secos. The second thing He tells him is, okay, prophesy over these dry bones. Y ahí está el profeta profetizándole la palabra de Dios, profetizando palabra de Dios. And he's prophesying word of God. Y del versículo 4 al 7 de eso se trata, está profetizando. Y mientras él profetiza, de pronto aparecen tendones, de pronto aparecen músculos, de pronto aparecen nervios. Y de pronto, mientras él siga profetizando la palabra sobre los huesos secos, los huesos empiezan a tomar forma como una persona. And we see that as he was prophesying, he sees that the bones were taking shape and form. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es lo que trae vida a nosotros? ¿Cuántos saben que el verdadero alimento de nosotros es la palabra de Dios? How many of us know that the word of God is life? Pero yo a veces me he preguntado, Señor, yo he hablado tantos años, he predicado tantos años, y a veces llego un momento y digo, Señor, ¿valdrá la pena seguir predicando? You could ask yourself, after doing this ministry for so long, is it all worth it? Y yo he recibido muchas veces la respuesta y Dios me ha dicho, mientras prediques mi palabra, mientras saques de la Biblia los mensajes, mientras prediques mi palabra, yo estoy obrando en el corazón de aquellos que tienen un corazón para recibir mi palabra. Y yo lo creo con todo mi corazón, porque lo he visto a través de todos estos años. But I know that
if we're sticking to the word and preaching what the word says, then God will use it and he will never let it return back empty. So, el oír la palabra, el leer la palabra y el meditar la palabra es lo que le da vida a nuestros huesos secos. Amén. And hearing the word and reading the word and meditating on the word is what gives us life. So, yo te quiero desafiar en esta mañana So I want to challenge you this morning a que dediques más tiempo que lo que estás haciendo a la palabra del Señor. to dedicate even more time to the word. Porque no es suficiente con lo que recibes el domingo. Because it's not enough to just Tú come on necesitas Sundays. tomar por ti la palabra y alimentar tu corazón. You need to enrich your life with the word of God. So, ¿cuánto tiempo tú puedes meditar a la palabra más en esta semana? So this week, how much more time can you dedicate to the word? La palabra es vida. Diga conmigo, la palabra es vida. The word is life. La palabra me imparte la vida de Dios. Aleluya. No los escuché, diga, la palabra me imparte la vida de Dios. Say, the word gives me life. Ok, esa es la segunda. El tercer paso, Dios le dice al profeta, ok, ya tienen figura, ya tienen tendones, ya tienen todo eso, pero todavía no tienen vida. You know, okay, they're taking shape, they have a figure, they have the body, but they still don't have life. Le dice, ahora vamos a hacer algo diferente. Ahora profetiza el Espíritu que entre en los huesos secos. Bueno, ya no son huesos secos en los cuerpos. Then he says, okay, well, prophesy to the breath or the spirit to come into them. El versículo 9, el Señor le dice al profeta, hijo de hombre, profetiza el Espíritu, hable, dile, así el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los huesos muertos para que cobren vida. And he says, come, breathe from the four winds and breathe into these slain that they may have life. So yo en esta mañana digo, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos. So say, come from the four winds Y sopla sobre todo hueso seco en esta mañana, en este lugar, Dios. and breathe into all of us. Eso es lo que dice la palabra, es el Espíritu. So, primero es la palabra y luego necesitamos el poder del Espíritu activamente obrando y transformando y empoderándonos. So we need the word, but also the spirit to be working in us as we read the word. Dice la palabra, y yo le profeticé y empezó a decir, viento ven, de los cuatro vientos. Y si cuando lo empecé a hacer, versículo 10 dice, cobraron vida. And verse 10 he says, so I prophesied as he commanded me and breathed into them, and breath entered them, and they came to life. El Espíritu Santo es lo que le da vida a lo que esté muerto en nosotros. The Spirit gives life to that which is dead in us. No es suficiente con unir piezas, tendones, nervios. Se necesita la vida, el soplo sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. The skin and tendons and flesh is not enough. There needs to be more, and that's where the Spirit works in us to bring us life. Lo que nos cambia no son los programas o los ministerios. Lo que nos cambia es el Espíritu Santo infundiéndonos vida y transformándonos y cambiándonos. Eso es lo que necesitamos, una experiencia diaria con el Espíritu Santo. And no method or program will be able to change you. It takes the Spirit's inner working in you to change you. Si la música, aunque tengamos instrumentos, bocinas, micrófonos, o si tenemos bancas, si tenemos un edificio, pero si el Espíritu de Dios no está aquí con nosotros, no hay vida en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos imparte vida. We can have all that we have, but if not the Spirit, then there is no life. Nosotros, al igual que Adán, cuando Dios lo forma y le pone todas sus componentes, sus partes y todo, pero todavía faltaba el soplo de vida y Dios tuvo que venir a soplar. Así nosotros necesitamos el soplo de vida del Espíritu Santo en nuestros corazones para levantarnos y tener vida. Similarly to Adam, when he was formed, the last step was God breathing life into him. Yo quiero que pienses en esta mañana, I want you to think this morning. ¿cómo voy a darle más oportunidad al Espíritu Santo para que me ministre? How am I going to give more opportunity for the Spirit to minister in me? O sea, ¿qué cosas podemos hacer para que el Espíritu me ministre durante la semana? So what things can I do? Quizás leer más la Biblia y luego decirle, Señor, haz real tu palabra en esta mañana en mi corazón. Ayunar un día a la semana. Pasar una hora en la presencia de Dios. You know, after you read, asking God, make this word real for me that I may live it out. Or dedicating time to fasting so you can seek God.
Es como si de pronto descubres que tú y tu esposa o tu cónyuge tienen problemas y no tienen una buena relación. So, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo le hago para enriquecer nuestra relación y poder estar más cerca y poder tener más confianza y poder sentirnos más cerca el uno del otro? Lo mismo es que tienes que pensar, ¿qué vas a hacer tú para darle una mayor oportunidad a que el Espíritu Santo en esta semana te ministre de una manera especial? Similarly, in a relationship, you have to seek out the betterment of the relationship. What can I do to help us be closer? Similarly, with the Spirit, asking, what can I do? La última parte, me gusta mucho la última parte, And so the fourth point in this story, porque Dios ya sabía lo que Él iba a hacer. you know, God knew what he was going to do. Dios no empieza haciendo las cosas a ver qué pasa, He doesn't do things just, well, we'll see what happens. pero Él ya tiene una visión del resultado final. But he already knew what was going to happen. Y yo creo que no solamente en este país o la iglesia de este país, pero en nosotros a nivel personal, And I think us on a personal level, Dios no se da por vencido. Amén. he never gives up. No sé si lo creen esta I mañana, don't know if you believe pero it. el Espíritu de Dios está hablando a nuestros corazones en esta mañana. Yo no sé si usted va a creer que la palabra de Dios es para nosotros en este día. Sorry. God is speaking to us. So This word is for us today. sometimes I'm a Pentecostal pastor. I know, Sometimes. sometimes. Si usted abre su corazón, If you open up your heart, ya tiene una visión. you already have a vision. Dios no quiere una iglesia pasiva. God doesn't want a passive church Dios no quiere una iglesia conformista or just that's just conformed o envuelta en tantas cosas, pero no en la visión de Dios, la misión de Dios, que es alcanzar las almas. or involved in so many things, but not the commission of God. Dios quiere un ejército que esté listo y preparado y lleno del Espíritu Santo. God wants a people. Dios quiere una iglesia poderosa. He wants a church. Dios está soplando su Espíritu Santo para levantar una iglesia poderosa. And he's working to lift Y up a no hay powerful diablo, church. no hay mundo, no hay pecado que detenga la obra de Dios. And there is no enemy or sin that Sopla, Señor, sobre mi vida. Debe de ser nuestra oración. Sopla, Señor, sobre mi vida. and you should have that prayer over your life. Sopla sobre mi vida, Señor. Breathe into my life, God. Dice la palabra del Señor que el profeta empezó a profetizar. So the prophet began prophesying. ¿Y qué dice la palabra? Entonces se levantaron los huesos secos And the dry bones began y to se raise. convirtieron en un ejército poderoso. And it became a great army. Aleluya. Yo creo que nosotros, Dios nos ha destinado a ser una iglesia poderosa. God wants us to be the Y same. Dios está obrando en esta mañana y lo ha estado haciendo, soplando vida durante todo este año. And God has been working this morning, but also Dios the whole está entire year. levantando ministerios en nuestra iglesia. Raising up ministries. Dios está levantando personas que dicen, pastor, ¿qué quiere que haga? People who say, God, what do you want me to do? Pastor, what do you want me to Aleluya, do? gloria a Dios. Los huesos secos recobran vida y el mundo va a reconocer eso. The world will recognize this. Esa es la obra de Dios, levantar de los huesos secos ejércitos poderosos. And this is how God works, raising up people, So, ¿qué powerful tenemos armies. que hacer en esta mañana? So what must we do this morning? Número uno, First off, muestra, Señor, realmente cómo estoy, Señor. Lord, reveal to me how I truly am. ¿Por qué, Señor, hay sequedad en esta área de mi vida? Why is there dryness in this area of my life? Tal vez han sido producto de las pruebas, las dudas, el desánimo, la falta de comunión con Dios. It could be trials and tribulation or problems that have hindered you. Pero en esta mañana el Espíritu Santo nos está recordando But God is reminding us today que su Espíritu Santo está soplando en medio de nosotros. that His Spirit is working in us. Y que cada domingo la palabra de Dios es profetizada sobre nuestros corazones. And that we receive a word every Sunday. Y que si tú abres tu corazón, recobras vida. And if you open up Y your heart, recibes del Espíritu de and Dios. receive of this. Pero ¿qué se necesita? But what does it take? Responder con fe a la palabra del Señor. Amén. Respond by Ser faith. como el profeta. Be like the prophet. Señor, yo no lo entiendo. God, I may not understand Pero it, Dios le dice, profetiza los huesos secos, y Él profetiza los huesos secos.
But he did it willingly. Dios le dice, háblale a los vientos. And a call to the winds. Usted puede pensar que eso es algo que es una locura, hablarle al viento. You know, it may seem crazy to talk to the wind. Pero el profeta entendía cómo es Dios, que lo de Dios a veces no tiene sentido humano. But he knew that sometimes God doesn't. Pero Dios busca personas que le escuchen y sean obedientes. He doesn't work in ways that we may Y understand. son la clase de personas que Dios usará para su gloria. God uses those who So, en obey. esta mañana abramos nuestro corazón al Espíritu Santo y digámosle, Espíritu de Dios, sople en nosotros. So this morning, react the same way. Espíritu Lord, de Dios, sople en nosotros. breathe into me. Avívanos, Señor. Revive me, Como Lord. decía el profeta Habacuc, o el profeta dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla prosperar, oh Dios. Like the prophet Habakkuk said, revive in this. Este país necesita una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. This nation needs a people like this. Y yo no estoy en contra de la medicina, ni de los psicólogos, nada de eso. Yo creo que eso puede tener su lugar y su momento. And I'm not against different practices or medical. Yo creo que la medicina es un Resources. regalo de Dios que le ha dado al hombre la capacidad de avanzar el conocimiento y entender las causas y las soluciones a las enfermedades. Y eso es un don de Dios. God created intelligence and allowed men to discover these things. Pero Dios está levantando una iglesia porque hay cosas que la capacidad humana llega a su límite. But God is raising up a Amén. church. Hay un límite para los doctores, hay un límite para la psicología. Because there's always going to be a limit for Pero no hay science and límite para el psychology. Dios que tú y yo servimos en esta mañana. But no limits No for hay God. límite para el Dios que creemos en esta mañana. No limits for God. Y para eso Dios nos levanta a nosotros como iglesia, para why- que le digamos al mundo que la respuesta está en Jesucristo, no en el fentanilo, no en las drogas, pero está en Cristo Jesús. So we can tell the world that there's a Pero no podemos transmitir esperanza si nosotros somos huesos secos. Necesitamos tener el Espíritu Santo. Amén. So, póngase de pie junto conmigo en esta mañana. the answer is in God, and we can't tell others if we're ourselves dry bones. Y So vamos stand a up with darle me. gracias primero a Dios por su palabra. Let's first off give thanks to God for His word Y vamos a decirle, Señor, en esta mañana, and say, God, aquí están nuestras vidas, oh Dios. here's my life. Él aquí están nuestras vidas, oh Dios. Here's my life, God. Señor, como iglesia hemos entendido en esta mañana, Dios, We've understood as a church que Señor, tu palabra es el alimento, Padre.